Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotav etzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah leamo Israel. Beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas el ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh que enseñas instrucción a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Que así sea. Vamos a abrir, acompáñenme en Mateo, vamos a continuar en nuestro estudio sistemático, ¿sí? Para aquellos que se unen por primera vez, estamos teniendo, gracias al Eterno, un estudio sistemático de Sefer Matai, el libro de Mateo en hebreo. Vamos a ir desde el versículo 16, capítulo 6, decíamos, y damos lectura, dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra del Altísimo. Capítulo 6, versículo 16. Vamos a ir analizando, ¿sí?, esta segunda parte, ¿sí?, completando este capítulo 6. Dice, Vehi tatsumu al tiyu zoafim kahanefim ameshanim et peneim leaot tzamim livnei adam amen omer ani lachem emma nasu et seharam. Vehi tatsumu. Quiero que vayan notando, cuando vayas a orar, se traduce. Dice, no sean, ¿sí?, al tiyu, no se comporten zoafim. Zoafim quiere decir, ¿sí?, austeros. Vayan notándolo. Como los hipócritas, otra vez aparece Kahanefim, como estudiábamos anoche. Fíjese que en los versos 16 al 18 se trata el tercero de los deberes que aquí son considerados, ¿sí? Hablábamos del versículo 1, estuvimos compartiendo también anoche otra parte, el ayuno.
Quiero dejarle Marcos 2, versos 18 y 20. Claro, aquí se está aludiendo al ayuno privado y voluntario, no el ayuno prescrito. ¿Sí? Usted sabe que los judíos ayunan días prescritos, ¿sí? Y ayunos que son considerados dentro de la religión judía, ¿sí? Por duelo, por conmemoración de la destrucción del templo, etcétera. ¿Sí? Aunque usted me diga, pero esos ayunos los menciona la Escritura. Más allá de eso, lo que está hablando Mashiach acá no es de ese tipo de ayuno. Acá está hablando, ¿sí?, de un ayuno privado y voluntario. Voluntario, no obligatorio. Afligir el cuerpo a causa del pecado del alma es en realidad esquivar el problema, escúchelo muy bien, y perder de vista la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Porque el pecado es enfermedad del alma, no es enfermedad del cuerpo. ¿Sí? ¿Sabía usted que existen las enfermedades del alma? Están las enfermedades físicas, pero también están las enfermedades del alma. No sean austeros. ¿Sí? Algunas versiones, o la versión que aparece textual de Zoafim lo traducen como no pongan cara triste. ¿Sí? Todo ahí, así como estoy ayunando. ¿Sí? Cara triste, no pongan esa cara, dice. O sea, no significa esto que Yahshua está prohibiendo la tristeza si es genuina, no está hablando de eso. Más bien se refiere a la apariencia fingida de los hipócritas que actúan mostrando su cara triste, ¿sí? Dice demudan, el verso 16, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Qué significa demudan? Hacer invisible, hacer irreconocible. Y Yahshua aquí se refiere a la acción de ocultar los verdaderos sentimientos tras la apariencia de una tristeza simulada. Así como un actor esconde su rostro bajo una máscara, ¿sí? Aquí el pretexto es de ser muy piadoso, entre comillas. Cuando ayunaban los hipócritas, andaban sin lavarse, sin afeitarse, sin arreglarse ni el cabello ni la barba. No se lavaban ni los dientes, ¿sí? Todos así, dejados. Es que está ayunando. Eso es lo que Yahshua dice, no hagas eso. Porque en realidad todo eso lo que están haciendo es una actuación. Están tratando de mostrar, de aparentar. Andaban sin lavarse, decíamos. En el texto original hay un interesante juego de palabras que difícilmente puede traducirse al español, pero los verbos que se traducen como demudar y mostrar provienen de una misma raíz, que significa aparecer. O sea, una traducción libre de este pasaje sería así: hacen desaparecer sus rostros, sus verdaderos sentimientos para que ellos mismos puedan aparecer. Eso está interesante. Se muestran así a la gente, Libnei Adam dice. O sea, procuraban llamar la atención de sus prójimos para conseguir fama de ser muy piadosos. De hecho, hay lugares donde les ponen como imposición que si no ayunan 3 veces a la semana, están mal, están en pecado. ¿Sí? O sea, una cosa que uno dice, ese ayuno no sirve para nada. El verdadero ayuno, dice Isaías, es romper las ligaduras de maldad y que dejes de hacer esa actuación y que dejes de aparentar una piedad debajo de ese talit, cuando en realidad es toda una mentira. Pero tú, dice, veatá, kitatzum, cuando vayas a ayunar, suj et rosheja. ¿Qué significa suj et rosheja? Unge tu cabeza. Y aparece el verbo rahatz, dice urehatz et paneja, y lava tu rostro. Unge tu cabeza. Fíjese el contraste que Mashiach hace notar en el Sermón del Monte entre lo que el Eterno establece y entre lo que el hombre piensa.
¿Sí? Todo esto, de hecho cuando él dice, va, ni omer la gente, pero yo les digo, ese pero yo está atacando, ¿sí? Se opone a la enseñanza rabínica. ¿Sí? Más tú, dice esta versión que tengo acá también. Y en el capítulo 6:6 también aparece. ¿Sí? Está contrastando con la de los hipócritas. Cuando ayunes, fíjese que Yahshua, ¿sí?, está hablando claramente de un ayuno genuino. En realidad, la esencia del ayuno es la conciencia de la necesidad personal de hacerlo. Hacer algo porque te están imponiendo y no sientes de hacerlo, no sirve de nada. No, es que yo necesito que a mí me estén arriando, yo necesito que me llamen la atención. Eso es una farsa, eso es una mentira. Eso no sirve, no sirve de nada eso. Lo que sí sirve delante del Eterno es que usted haga las cosas por voluntad propia, sin que nadie lo manipule, sin que nadie le diga, ¿sí? Por eso yo les digo a los que se unen al estudio, les digo, si usted se mete en esto, métase completo, como dice el Eterno, ¿no? Si vas a estar en esto, que sea de verdad. No probaditas, no a jugar al creyente. Pero ¿qué pasa? Mucha gente piensa que uno tiene la responsabilidad de estar arriándolo. Ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer esto otro, ahora esto otro, ahora... No es así. El Eterno no trabaja de esa manera. La enseñanza de Yahshua habla de la necesidad personal. ¿Sí? No es ganar fama, no es aparentar ser muy piadoso. No hay virtud en ayunar solo porque a uno se le ordene que lo haga. Repito, no hay virtud en ayunar solo porque a uno se le ordene que lo haga. No sirve de nada, no sirve de nada. Unge tu cabeza. El aceite sabemos que es símbolo de Simjá, dice el Salmo 45:7 y el Salmo 104, verso 15. En el mundo antiguo, en Oriente Medio, ungir la cabeza era un símbolo de bendiciones recibidas, como lo dice el salmista en el Salmo 23:5 y 92:10 también. ¿Sí? La gente que está en Torah puede ayunar, pero cuando lo hacen deben vestirse y arreglarse como siempre. ¿Por qué? Porque el ayuno es algo íntimo, es personal. No se necesita andar todo, ¿sí?, dejado, abandonado para mostrar. ¿Sí? Qué bueno cuando la gente invierte y se compra perfumes, se pone perfume, huele bien, ¿verdad? Qué bueno que es eso. Y la higiene también. Eso dice mucho también. No hay que mostrar a la gente que uno está ayunando. No hay que mostrar, dice Yahshua. Lava tu rostro. No como hacían los hipócritas. Del verso 16. Verso 18. Asher lo techaet sam livnei adam, ki im le abija basater, ve abija roe bamistarim u bagalui ikmelech. Él te va a recompensar en público. No lo hagas, dice el verso 18, para no mostrar a los hombres que estás ayunando, dice, sino a tu Padre que está en Sater, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te podrá recompensar en el público. ¿Sí? Es un privilegio ser hijo de Elohim. Un rostro triste nos da la apariencia de ser huérfanos, no hijos. Por eso siempre usted tiene que tener una sonrisa, siempre. ¿Sí? No está todo así enojado. ¿Sí? Aparte le hace mal porque le salen arrugas acá. Acá en la frente le empiezan a salir arrugas. Si usted no siempre así arrugando, se le empieza a marcar y le queda feo. ¿Sí? Hay gente que se le marca mucho acá porque está todo el día así enojado. ¿Sí? Una cara así de vinagre. ¿Sí? Desayunan con vinagre. Y usted los ve muy piadosos supuestamente, pero en realidad es toda una falsedad. Hay gente amargada. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, versos 1
y 2. ¿Lo tiene? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos del Eterno y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Motivo de sinjá sobran motivos. Sino a tu padre cuando hagas ayuno. El ayuno es un asunto que solo tiene que ver con el que ayuna y con Elohim, ¿sí? Y no entre él y su prójimo. No es así. No es así. Cuando uno ayuna, es con el Eterno que hace eso. No es con la gente. ¿Sí? No es con la gente. Versículo 19. Seguimos. Estoy tratando de explicar estos puntos porque seguramente usted se preguntará, pero esto yo lo entiendo. Sí, pero hay mucha gente que no. Entonces, hay mucha gente que tiene los conceptos distorsionados. Anoche hablábamos de la oración, ¿sí? Y mucha gente tiene un concepto errado de lo que es la oración, ¿sí? De hecho, en hebreo nos implica la forma reflexiva que tiene el hebreo, el sistema hebreo, el verbo orar, tiene que ver con, primero, la responsabilidad conmigo mismo, o sea, con uno mismo, ¿sí? O sea, yo oro primero por mi vida, por mi comunión con el Eterno. Yo no puedo ser el gran orador, intercesor, que yo voy a orar por aquel, voy a orar por él, voy a orar por mi familia, si ni siquiera estás orando por tu vida. Voy a predicarles si ni siquiera estudias la Biblia. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué les vas a decir? ¿Estás estudiando hebreo? ¿Conoces la fuente? O sea, ¿tienes conocimiento? ¿Hiciste una investigación profunda de lo que te vas a meter a hablar? ¿No? Entonces no sirve lo que estás haciendo. No sirve. Es necesario que te tomes un tiempo de preparación, que inviertas en tu preparación y después, recién ahí, empezar a hacer el trabajo. Pero eso de lo impulsivo no te va a llevar a nada. Versículo 19, dice Mashiach, Al tatzeru lachen otzarot baaretz. No se hagan tesoros en la tierra. Asher yochlum sham zas berakaf bekanabim yachteru veganavu. Dice el versículo. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y roban, dice, y hurtan. Literalmente dice el hebreo, no sigáis haciendo tesoros. O sea, dejen de hacer tesoros. Acumulación de bienes terrenales generalmente se debe al deseo de tener seguridad en lo futuro y reflejar temor e incertidumbre. Y Yeshua indica a los que quieren ser ciudadanos de su reino que la posesión de riquezas materiales es un motivo de ansiedad más que un medio de liberarse de ella. El creyente no se angustia por las necesidades materiales de la vida. ¿Por qué? Porque confía en que el Eterno las conoce y porque le dará todo lo que le va a hacer falta. Todo. ¿Sí? Entonces es como que esa parte uno se despreocupa. ¿Sí? No se preocupa, se despreocupa. Sabe que el Eterno garantiza que nos va a dar lo que necesitamos. Lo que no nos da es porque no lo necesitamos. ¿Sí? Hay cosas que vienen en su momento y tal vez uno dice, pero yo las quiero ahora. Entonces eso se está reflejando lo que dice aquí Mashiach. De hecho lo destaca Shaul más tarde, y esto no significa que el creyente será indolente ante sus propias necesidades, no, y las de su familia. ¿Por qué? Porque todos queremos vivir mejor, todos queremos buscar mayor estabilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Si te están pagando 2 pesos con 50 y estás trabajando 48 horas al día, ¿sí? Que tiene 24, es un decir, o sea, estás trabajando más y te estás reventando y te están pagando 2 pesos con 50, está bien buscar un mejor trabajo y ganar más, o trabajar menos horas y ganar más. Eso está perfecto. No estoy diciendo que esté mal. Lo que dice aquí la Escritura es cuando la gente realmente se desenfoca. ¿Sí? Le voy a dejar 1 Tesalonicenses 4:11, 2 de Tesalonicenses 3:10 y 1 de Timoteo 5:8.
¿Sí? Vamos a ir al Proverbio 10. Proverbio 10, verso 22. ¿Qué dice? La bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que viene del Eterno no da tristeza. Es que yo desde que me metí en esto de... No, entonces eso no viene del Eterno. No viene del Eterno. ¿Sí? La simjá se experimenta con las bendiciones del Altísimo. La palabra tesoro, que se traduce aquí desde el hebreo, se refiere a riqueza en el sentido amplio de todas las posesiones materiales. Es un término general. En tiempos de Mashiach, así como ahora, el amor al dinero era la pasión dominante de millones. En el texto se puede apreciar un interesante juego de palabras. Dice ni la polilla ni el orín. O sea, esto está simbolizando varias clases de daños. ¿Sí? Orim aparece como herrumbre en la traducción, y el otro verbo es devorar, que se refiere a algo que carcome o corroe. ¿Se entiende? Todas las posesiones materiales son afectadas de un modo u otro por pérdida, desgaste, despreciación o deterioro. Entonces el verbo consumir, que acá lo traducen como corrompe, podría significar también hacer desaparecer. Y en la segunda parte del versículo 19, dice Verakav veganavim yachteru veganabu. Yachteru significa socavan, ¿sí? Significa horadar. Minan, dice otra versión. O sea, el ejemplo que da el hebreo es como pasar a través de una pared de ladrillos o de barro. ¿Sí? Agujerear la pared y pasar hacia el otro lado. ¿Se entiende? Verso 20. Abal tatzeru lachem otzarot bashamaim asher sas berakav lo yochlum sham veganavim lo yachteru velo yochnobu. Aquí este versículo está muy parecido al 19, solamente que aquí Mashiach está usando el lo, que significa no, en hebreo. ¿Sí? Háganse tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni tampoco hurtan. ¿Sí? Así está escrito. Háganse. En el Sermón del Monte no se prohíbe hacer tesoros, siempre que estos tesoros se coloquen en el lugar donde les corresponda. Mashiach quiere que los ciudadanos del reino y todos los hijos de Elohim, ¿sí?, que están aprendiendo mandamientos y que están empezando a vivir de acuerdo a los principios que el Eterno establece, dice, en otras palabras, hagan una buena inversión del tiempo. Déjense de boberías. Hagan una buena inversión del tiempo. El tiempo es importante. Las fuerzas, ¿sí?, que su Padre Celestial ha tenido a bien proporcionarles en esta vida, aprovéchenla, porque vida hay una sola. Todo lo que el hombre pueda tener en esta vida le ha sido prestado, dije, por Elohim. Solo aquel tesoro que logra depositar en el cielo puede en verdad llamarse suyo. Lo que está aquí en la tierra no es de nosotros, es de Él, es prestado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Prestado, que no es completamente tuyo, no es mío. Sin embargo, lo que hacemos en el reino de los cielos, eso sí ya nos pertenece, tiene nuestro nombre. ¿Se entiende? Entonces, tesoros en el cielo, estos tesoros son permanentes, no son afectados por los enemigos de los tesoros terrenales, ¿sí? Ni tampoco por el tiempo. Las inversiones que se hacen en tesoros celestiales van valorizándose con el tiempo, mientras que las inversiones hechas en tesoros terrenales inevitablemente se desprecian. Lo espiritual, todo tiene que tener un equilibrio. Dice Coelet que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Lo espiritual
es importante, no es lo único, lo terrenal también está. Pero acá Mashiach dice, esto, lo pone todo en la mesa, dice, esto realmente es para vida eterna, esto no. Verso 21, Ki bimkom asher otzachem bo sham yegam lebabhem. Qué interesante este versículo, me gustó muchísimo. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Estará vuestro corazón. ¿Sí? Porque está en imperfecto. Yeye. Dice, Sham yeye gam lebabhem. Allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es tesoro?, preguntan algunos. Tesoro es todo aquello a lo cual se aferra una persona, sin tener en cuenta su valor intrínseco. Los tesoros de un niño pueden tener poco valor en sí, pero para él son tan importantes como la fortuna de un rey. Los verdaderos intereses de una persona están donde tiene sus tesoros. Otra vez volvemos al tema, ya lo estuvimos comentando. ¿Sí? Motivo, ¿qué otra palabra usamos? ¿Sí? Además de motivo, ¿se acuerdan? ¿Lo anotaron? Intenciones, ahí está, muy buena. Intenciones. ¿Sí? El Eterno mira las intenciones. Todo lo que estás haciendo, hay una intención detrás. Si la intención es mala, si la intención es egoísta, si la intención es dañina, tarde o temprano sale a luz y todo eso perece, todo eso se pudre, se cae al piso. No sirve. Mashiach habla claro. Fíjese cómo desnuda el alma de la gente. ¿Sí? Donde está vuestro, ¿cómo era? Donde está vuestro tesoro, así está vuestro corazón. Entonces acá dice Mashiach, ahora se va a notar cuál es tu tesoro. ¿Sí? Y deje las apariencias, déjelas de lado. ¿Sí? Todo lo falso, sáquelo. No, en realidad yo nunca conocí al Eterno, estoy tratando de conocerlo. Qué bueno que te estás sincerando, qué bueno que te sinceres y que no digas cosas que en realidad no conoces. ¿Sí? Yo nunca conocí al Eterno, yo nunca tuve un encuentro con el Eterno. Qué bueno que te sinceres. Eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Entonces, ¿cuál es ahora el trabajo? Buscarlo hasta encontrarlo. Buscar los frutos del Ruach. Buscar un encuentro con el Eterno que cambie, que haga clic mi alma, mi corazón. Que yo empiece a ver las cosas diferentes. ¡Qué bueno! Pero lo importante es que lo hagas. No que bla, bla, bla nomás, que lo digas. Eso es importante. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Sí? Hay gente que es muy evidente, que no hace falta preguntarle. Usted los ve cómo se comportan nomás y ya sabe usted dónde está su corazón. ¿Sí? Ya sabe dónde está su corazón. Son súper evidentes. No disimulan nada, por el contrario. Son descarados, esa es la palabra. ¿Sí? Y estoy hablando del punto de vista creyente, no me malinterprete, no estoy hablando de la gente en general, estoy hablando de los que estamos con el compromiso y que hemos dado, ¿sí?, nuestra palabra, nuestro compromiso de estudiar la Biblia y de aplicar los mandamientos y de acercarnos al consejo. ¿Sí? A ver, necesito un consejo, necesito una ayuda, necesito que me guíen. Bueno, lo interesante de esto es que el Eterno nos muestra nuestra vida, nos muestra nuestras necesidades, nos muestra nuestras carencias, pero también nuestras miserias, a través de la Escritura. Versículo 22. Nera gufa aim be imeineja temima kol gufeja yor. Dice el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ner aguf, la lámpara o la luminaria del cuerpo, a Aim es el ojo. Beime ineja temimá kol gufeja yor. Dice, si tu ojo es temimá, ¿qué significa temimá? Acá lo traducen como bueno, pero temimá viene de tam, y tam significa puro, íntegro. Si tu ojo es íntegro, es puro, tiene pureza, no tiene maldad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué? Porque lo que alumbra el cuerpo es
el ojo. ¿Sí? El ojo es lo que alumbra el cuerpo, dice Mashiach. Entonces se refiere a la fuente de luz o al medio por el cual brilla y no a la luz misma. El ner, dice en hebreo. Los versos 22 y 23 son una ilustración del principio expuesto en los versos 19 al 21, pero vemos acá una excesiva preocupación por acumular riquezas terrenales, decíamos, y es una evidencia de visión espiritual defectuosa, o sea, de oscuridad en el alma, tinieblas en el alma. Anotes el verso 34. ¿Qué es la luz del cuerpo? Dice Mashiach, es aquel discernimiento que relaciona debidamente el valor de las cosas temporales con el valor de las cosas eternas. Tiene un ojo bueno porque discierne su ojo. ¿Y su ojo qué hace? Separa. No mete todo en la misma bolsa. Ayin, el ojo, dice el texto. Se refiere al ojo del alma, que le permite al hombre tener una visión espiritual y lo capacita para contemplar lo que es invisible para la vista física. ¿Sí? Hay gente que pide por eso, y eso es bueno también. ¿Sí? Es bueno, es una preparación. Hay gente que dice, le pide al Eterno, ¿no? Si es tu voluntad, Padre Todopoderoso, que mis ojos sean abiertos. Otros dicen, pon colirio en mis ojos para poder ver. ¿Sí? Son oraciones muy comunes, ¿verdad? Pero el hecho de que el ojo espiritual se abra por permiso del Eterno, eso es algo impresionante. ¿Sí? Porque uno empieza a ver la realidad del mundo espiritual que existe, que no todo es lo que nuestro ojo físico ve. Hay muchas cosas que no vemos desde el plano físico, pero no quiere decir que no existan. Sí existen, sí existen. ¿Sí? Hay gente que dice, no, todo eso es mentira, eso es imaginación, eso en realidad es manipulación. No. El mundo espiritual sí existe. Lo que pasa es que el mundo espiritual es espiritual, no es físico, por eso no entra en el plano físico. ¿Me explico? Son dos cosas diferentes. Aquí Mashiach está hablando del ojo del alma, de una visión espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. ¿Está tomando nota? ¿Sí? Bendito el Eterno. Es importante tomar nota de todos estos estudios y puntos que vamos viendo porque muchas veces se malinterpretan muchos versículos. Dice el verso 20, estoy en Romanos capítulo 1, dijimos, 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El plano físico vino a partir de un plano espiritual. Dice Shaul, son evidencia de que Él existe y de que hay un mundo espiritual. Aunque la gente diga, todo es materia. Sí, la materia, todo lo que usted quiera, pero no ignoramos lo que dice la Escritura. ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿Cómo empezó el tiempo? ¿Cómo empezó el espacio? ¿Sí? El espacio-tiempo, ¿cómo empezó? ¿Tiene un origen? Entonces, esos misterios, explica Shaul en su carta, entendemos que todo es una evidencia desde aquel eterno, todopoderoso, que no tiene principio ni tampoco tiene fin, por eso es eterno, lo establece. Esta vista es guía del alma, así como la vista física es guía del cuerpo. ¿Sí? Usted mira, ¿no? Por dónde camina, porque si no se va al pozo, se tropieza, se choca con la pared. La vista física nos ayuda al cuerpo, ¿sí o no? Pero la vista espiritual es guía para el alma y te ayuda a empezar a ver y tomar decisiones en lo espiritual. Por eso siempre lo digo, lo que no te edifica, no estás obligado a estar con esa carga, hay que desecharla. Lo que no te edifica, agarra el control remoto de tu alma y cambia de canal.
porque es buscar lo que me edifique, es buscar lo que me haga crecer, lo que me haga ver las cosas mejor, no peor. Si estoy notando que mi alma se está envenenando y que estoy rodeado de gente negativa y que estoy rodeado de gente que no va ni para adelante ni para atrás, estoy estancado, ¿cuál es mi obligación? ¿Echarle la culpa a la gente? No, mi obligación es agarrar mis cosas y buscar un lugar donde yo pueda desarrollarme, donde yo pueda crecer. Porque eso es lo que el Eterno quiere. No quiere que yo con el cuento, la excusa, me estanque con gente que no quiere aprender, que no quiere estudiar, que no quiere avanzar, progresar y que no motiva a nada, en realidad desmotiva. Dice el ojo, la palabra bueno, dijimos que es temimá, y temimá significa sano, un ojo sano. También temimá significa, según el Tanaj y la Torah, significa sin culpa, temimá. Puro, sin culpa, sin mancha. Sano, sincero, un ojo sencillo. Qué lindo, ¿no? Cuando la gente te habla y te mira a los ojos y uno puede ver la sinceridad. ¿Sí? Se muestra tal cual es. No es una persona que está ocultando cosas. Qué lindo que es eso. Y eso se puede percibir en la gente. Y eso es hermoso. Eso es muy lindo. Lamentablemente no se ve mucho. No se ve mucho. ¿Sí? Hay la gente se llena de cosas, se carga de cosas que en realidad la hunden. Esa es la palabra, la hunden. ¿Sí? Si uno pudiera entender que todo eso no te va a llevar a nada, que el mentir, que no ser sincero, ni siquiera con uno mismo, te va a llevar al pozo. Porque esa es la tristeza de todo esto, ¿no? O sea, entonces el Eterno nos tiende la mano y nos dice, es momento de que te levantes, que te pongas en pie y que empieces a ver las cosas diferentes. Que reconozcas tu situación espiritual, tu realidad espiritual, y que trabajes sinceramente con ello. No que digas amén, sí es verdad. ¿Y qué se gana con decir que es verdad? Si tu ojo es sano, y aquí se emplea la característica, o sea, se refiere a lo que no tiene dobleces, ¿sí? Como en el caso de una tela. En este pasaje, la palabra está en contraposición con ra, que es malo, en el verso 23. Su significado se parece mucho al de la palabra perfecto, tamim, y lo traducimos como sano porque estamos hablando de acuerdo al contexto. Una de las reglas de interpretación de la Biblia hebrea es mirar el contexto. ¿Sí? Entonces, un creyente cuyo ojo espiritual está sano es aquel cuyo discernimiento y juicio hace que sea una persona sencilla, íntegra, pura, sin artificios. La que ve las cosas temporales y las de la eternidad en su verdadera perspectiva. ¿Sí? Tiene una visión clara de las cosas, no una visión distorsionada o manipulada por otros. Si el ojo está bueno o está sano, hay sinceridad, hay dedicación integral a las cosas del Eterno. ¿Sí? Le dejo Filipenses 3:8 y versos 13 y 14. Entonces, la verdadera luz del alma debe tener claramente enfocada su visión espiritual. De otro modo, su visión va a ser borrosa, ¿sí? Turbia, distorsionada, defectuosa. El verso 23 dice el texto: si tu ojo es malo, kol gufeja yekshach, ve'im yekshach haor, asher bekirbeja, ma raba hoshech. ¿Cómo no serán las propias tinieblas? Dice en la pregunta. Ma raba hoshech. Si tu ojo es malo, ¿sí? En contraste con lo que leíamos en el 22, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad o en tinieblas.
Así que si la luz, mire esta parte que interesante, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué dice si la luz que hay en ti es tinieblas? ¿Cómo que la luz es tiniebla? ¿A qué se refiere eso? La palabra aquí se refiere a un estado enfermo. El hombre que tiene el ojo maligno o malvado, bien podría ser el que tiene un ojo puesto en tesoros acumulados en la tierra y el otro arrogantemente vuelto hacia el cielo. ¿Sí? Esa persona es como si estuviera sufriendo de estrabismo, ¿verdad? Espiritual. Como resultado tiene un doble objetivo. Verso 24. Cree que le es posible gozar de todo lo que la tierra le ofrece y también entrar en las cosas eternas de Malhut HaShamayim. El amor del yo ha entorpecido su visión a tal punto que como Eva, dice Génesis 3:6, ve las cosas como no son en realidad. ¿Qué le parece? Entonces dice, ¿cuántas no serán? Las tinieblas del alma empequeñecen el carácter y la personalidad del creyente. ¿Sí? Dice el verso 24, Lo yuchal ish labot shenei adonim ki isna et haechat veyeyav et acher o idvak bechat beibze et acher lo tochlu avot et Elohim beta'amamom. Servir, nadie, ninguno, dice la expresión, puede servir a dos señores. Shnei adonim. No se puede servir a dos personas cuyos caracteres o intereses son diferentes. Por eso dice al ajer, al otro. No es posible servir a dos señores. Así como no es posible enfocar la vista sobre dos cosas al mismo momento. O concentrarse, en dos ideas a la vez. El que intenta servir al Eterno con el corazón dividido es inestable en todos sus caminos, dice Santiago 1:8. ¿Sí? Entonces, no se puede aceptar ser una influencia entre muchas, ¿no? Si está presente en la vida, necesariamente su influencia debe ser suprema y debe controlar todas las otras influencias, haciéndolo armonizar, ¿sí?, con sus principios. Punto número 1. Punto número 2. Al ajer, con el otro, o al otro. Es decir, otro de diferente clase o calidad. La palabra hebrea que se emplea acá es para referirse a otro de la misma clase. Aunque pudiera ser factible servir a dos señores cuyos intereses son los mismos, no es posible hacerlo cuando discrepan en sus intereses. No pueden, dice. O sea, no hay posición neutral, es lo que está diciendo Mashiach. El que no está enteramente de parte de Elohim, en realidad, para fines prácticos, está ajeno a él. ¿Sí? Si no estás en la luz, estás en la oscuridad. No hay término medio. Es así. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. Es imposible servir a Elohim, dice Mashiach, y servir a las riquezas, porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven a las riquezas son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Romanos 6. Me estoy basando en una derashá, en una enseñanza de Shaul 6:16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Es así. Así de simple lo dice Mashiach. ¿Sí? Y la palabra mamón viene del arameo. ¿Sí? Lo traducimos como riquezas. Se refiere a las riquezas de todo tipo. No es sustantivo propio, a menos que se emplee para personificar a las riquezas, pero acá no está hablando de eso. Es un término que se refiere, es arameo,
no es hebreo. Verso 25. Al que no merani lachem, al ti dagu lenafshechem, lemor manogel umanishte, ulegufechem lemor manilbash, alo anefesh yekara minamazom, beaguf yakar minamalbush. Dice Mashiach, no se afanen. Bueno, la palabra daag significa preocuparse. No se preocupen por vuestra vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? Aquí lo pusieron como afanarse, pero el verbo daag significa preocuparse, estar ansioso. ¿Sí? Preocuparse, estar ansioso. Esta misma palabra se emplea en 1 Corintios, en hebreo 7:32 y 1 Corintios 12:25. ¿Seguimos? Entonces acá Yahshua no afirma que si un pobre o descuidado va a ser más aceptable ante el Eterno que un hombre diligente y rico. Yahshua mismo aconsejó prudencia en la administración de la vida y los negocios. Eso está registrado en Lucas 14, 28 al 32. ¿Sí? Anótelo. Entonces lo que aquí se condena es el hábito de preocuparse por las cosas materiales de la vida, especialmente por las que son pasajeras. Ay, pero que si yo no como, no vivo. Sí, si yo no trabajo, no como, dicen otros. Sí, esas son necesidades fundamentales de todas las personas. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es cuando la gente pone su Dios en eso. O sea, que se vuelve su Dios. Entonces, tomaron el compromiso, hicieron tevilá, algunos se circuncidaron, dijeron, yo quiero arreglar mi vida, quiero empezar a hacer las cosas bien, pero tengo un trabajo que estoy todo el día y la verdad que no estudio nunca. En realidad es un chiste mi vida. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir echando la culpa del trabajo? ¿O vas a mover tus manos, vas a abrir tu boca, hablar con la gente, empezar a buscar soluciones? Porque si diste un paso de compromiso, hay que sostenerlo, ¿sí o no? Es así, eso es lo que está diciendo Mashiach. Si te vas a afanar por las cosas para ponerlo como la perfecta excusa para no hacer la voluntad del Eterno en tu vida y en la vida de tu familia, entonces ¿qué sentido tiene? Por eso decíamos al principio, aquel que toma las cosas del reino de Elohim es porque va en serio, no está jugando. ¿Sí? Si usted quiere jugar, vaya a la iglesia cristiana. Métase ahí en la iglesia cristiana, puro show, puro psicología. ¿Sí? O sea, entretienen a la gente. Todos brincando ahí, o sea, ahí eso es entretenimiento. Pero si usted se mete a guardar mandamientos, si usted dice, no, yo no quiero todas esas tonterías para mi vida, yo no quiero nada de eso. Bueno, entonces póngase firme sobre la roca que es Mashiach y mueva las manos. Además de la boca, mueva las manos y trabaje en su vida para buscar una solución. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente es la realidad de muchas personas que están dando vueltas hace muchos meses, algunos hace años, están dando vuelta y siguen poniendo la excusa de muchas situaciones que no tienen nada que ver, ¿sí?, con lo que se refiere al reino de Elohim y el compromiso personal con los mandamientos. ¿Por qué hablamos de la riqueza? Porque riqueza no se refiere al exceso de dinero. Riqueza, el término mamón, aquí en arameo, se refiere a todo lo que te desenfoca, ¿sí? Y que la gente hace esto y empieza a correr tras de eso, ¿sí? Se vuelve más estricta con las cosas de acá abajo, con lo terrenal, pero con las cosas del Eterno, sí, puede esperar. Otro día, ahora no, ahora estoy cansado, estoy ocupado, no, otro día. Ahora no puedo.
¿Se entiende la diferencia? Menciona el alimento, la palabra alimento mazón. Mazón se refiere a todo tipo de alimento. ¿Sí? Y Yeshua dice que la vida es más importante que el alimento. Si bien el alimento es importante, no es un fin en sí mismo, sino un medio para sostener la vida. Pero no es todo. La persona cuyo principal propósito es conseguir alimento y vestido ha perdido lo más importante de la vida. Deberíamos comer para vivir y no vivir para comer. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Dice el verso 26, Abitu el of Hashamain, miren las aves del cielo, Ureu en lo Izreu, velo Ixeru, velo Yasgu la Samim, Babijen Shebashamain, Mejalkelotam, Alo atem naleitem aleyen meoz, dice. Miren, 3 ejemplos tomados de la naturaleza. Y Yeshua ilustra el reino de Elohim, el autor de la vida. Proporciona lo que es necesario para sostener la vida. Y que por esto el hombre muchas veces, tristemente, debe afligirse indebidamente por conseguir lo que le hace falta. 3 ilustraciones son las aves, verso 26, la estatura humana, verso 27, verso 28, las flores del campo. Repito, las aves, verso 26, ¿sí? Aof Hashamay, verso 27, ¿de qué habla? La estatura humana. Y el verso 28, Yoshanei Asadedes, las flores del campo. Punto número 1, las aves del cielo nada deben al cuidado humano. Es el Eterno quien les da la existencia y quien la sostiene. ¿Sí? Al mismo tiempo requiere que usen de la capacidad que les ha dado para buscarse el alimento. Quizá pocas personas trabajen tan dura e incansablemente como lo hacen los pájaros, ¿no? Para conseguirse el alimento. Sobre todo cuando tienen, ¿sí?, sus polluelos, ¿sí?, en el nido. Entonces, del mismo modo, el Eterno espera que el hombre acepte la responsabilidad de trabajar para ganar lo que le hace falta para sostener la vida. Sin embargo, Yeshua también dijo que el Eterno no tenía el propósito de que el hombre considerara que ese trabajo era el objetivo y la meta de la vida. Uno trabaja, es más, a veces uno hace lo que le gusta, y eso es lo mejor que uno le puede pasar. ¿Sí? Trabajar de lo que uno le gusta, se siente bien. Pero hay un equilibrio en la vida. Hay un tiempo para cada cosa. ¿Sí? No es todo trabajo, 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 trabajo. Dormir, trabajo, trabajo. Dormir, trabajo. Comer. No, eso no es la vida. Hay muchísimas otras cosas más que se pueden hacer, además de eso. ¿Sí? Muchas veces se vuelve una vida muy aburrida, ¿no? Dice, ellos no siembran. O sea, el Creador ha ordenado la existencia de leyes naturales que operen para producir el alimento. El alimento está allí, pero las aves deben ir a buscarlo. Pero ellas no andan sembrando. Él las alimenta, les proporciona todo el alimento. ¿Sí? Por eso las aves están confiadas y tienen la garantía, ellas, de que el Eterno les da todo lo que necesitan. ¿Sí? Si el Eterno alimenta con tanta abundancia a los animalitos que ha creado, ¿no tendrá acaso mayor preocupación por la felicidad? Escúchelo muy bien, la felicidad y el bienestar del hombre. Él quiere verte y vernos felices, bien, no mal. Verso 27. Umibaham bedagato yuhal leosif al kumato amaehat. Un amá, dice.
¿Sí? Aquí la palabra, en el verso 27, un codo es un ama. Añadir a su estatura, kumató. Por más que se afane, dice. Tal vez pueda, no va a crecer, ¿no? 1 centímetro más, pero tal vez pueda adelgazar, ¿sí? Eso sí, si se esfuerza. Pero acá está hablando de que no puede crecer más, ¿sí? Por más que se afane. Aquí la ilustración del principio expuesto en el verso 25, así como el verso 26, es por más que se preocupe. Y la palabra estatura la traducen también como edad, como estaturas. O sea, se habla en este pasaje de añadir un codo, que es una medida de longitud, a la estatura. También sería posible entender que se refiere a la imposibilidad del humano de prolongar el tiempo de su vida. También se aplica para esa interpretación. Por ejemplo, yo voy a vivir tantos años, no lo sé, no dije la cantidad. Yo no puedo añadir más, no lo puedo hacer, porque ya está establecido. ¿Sí? Desde luego que yo me voy a cuidar y voy a tratar de prolongar más mi vida, ¿sí o no? Hay gente que no lo ve de esa manera, pero esto también se aplica de esta manera. El verso 28, ¿por qué se afanan? Dice, otra vez. ¿Sí? Belilbush, la matidaj, por el vestido, la matidaj, ¿por qué se preocupan? Itvozanu na el shoshanei asade a hatzomhot, dice el texto hebreo. No trabajan ni hilan. Crecen, no trabajan ni hilan. Así está escrito. ¿Sí? Posiblemente él empleó este término para referirse a flores del campo, y algunos sugieren que se hace alusión aquí a la anémona multicolor, que es una flor muy común, muy colorida, que se destaca en toda esa región de Oriente Medio. El verso 29 dice: Lo yamblu velo itvu vani omer lachem ki gam shlomo vechol adaro lo haya labush que ahat mená. Pero yo les digo que en toda su gloria, ¿sí? O sea, el esplendor, acá se está hablando de una forma proverbial, ¿no? El esplendor de la corte del rey Salomón. Si tiene duda de esto, búsquelo en 1 Reyes 10, versos 1 al 13. ¿Sí? Inclusive, ellos conocían muy bien de lo que está hablando Mashiach, porque en el Talmud, en el tratado Baba Metzia 7.1, se menciona algo, ¿sí?, que tiene que ver con esto de Salomón, el esplendor de la corte de Salomón. Entonces lo tomó como un ejemplo. ¿Por qué? Porque los oyentes sabían de qué estaba hablando. Si la hierba, dice el versículo, estoy en el 30. ¿Está tomando nota? ¿Sí? Dice: Be'im kaham malvish Elohim et hatzir asadeh asher hayom tzomeach umachar yushlach letoch hatanur afki etchem ketanei emunah. Ketanei emunah significa los pequeños de la fe, literalmente. Pero está hablando de hombres de poca fe. Ketanei emunah se dice en hebreo. ¿Sí? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Eterno la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres pequeños de fe o pequeños de fidelidad? También se traduce de esa manera. La hierba del campo se relaciona con los lirios, verso 28, que en tal sentido fuera una continuación de la misma ilustración que veníamos hablando. Se lleva al horno, el pasto seco, las ramas se emplean comúnmente en el antiguo cercano oriente como combustible para los hornos. Mucho más aquel que ha dado la vida, sin duda concederá esas dádivas de alimento, de vestido, no permanecerá inactivo en actitud
despreocupada por el sostén de la gente. ¿Por qué? Porque Él lo da. No lo rehúsa, lo da. Verso 31. Lahem al tidagu lemor manohal umanishte umanilbash. Por eso yo les digo, no se preocupen diciendo, nomar, manohal, ¿qué comeremos? Manishte, ¿qué beberemos? Umanilbash. ¿Y qué nos vamos a vestir? ¿Sí? La bash significa vestirse. Otra vez lo mismo. Lo vuelve a repetir. O sea, el hombre solo debe preocuparse por lo que es lo esencial. El verso 32. Ki et kol ele mebakshim hagoim. Porque todo esto es lo que buscan los goim, los gentiles. Alo yodea bigen asher bashamayim kitzerihim atem lejolele. Dice la pregunta en el verso 32, la segunda parte. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todo esto. ¿Sí? La pregunta está en el verso 31. Él sabe. La lucha por lograr lo material no es apropiada para la gente que está en las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el texto, la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno. Verso 30. Le dejo Isaías 55, 1 y 2 y Juan 6, 27. Él sabe, ¿sí? Él sabe la necesidad que todos tenemos. Elohim sabe lo que necesitamos y nos lo proporcionará porque Él es bueno. Verso 33. Ach dirshu barishona et malchut Elohim be'et tzidkato benosaf lachem kol ele. Ach dirshu barishona. Dice el verso 33. Pero mejor escudriñen. Dirshu significa escudriñar, buscar un resultado. Barishona, en primer lugar. Et malchut Elohim, el reino de Elohim, be'et tzidkato, y su justicia, benosaf lachem, y les será añadidas, et kol ele, todo esto, o todas estas, o sea, estas cosas. ¿Sí? Verso 33. Busquen a Elohim si en alguna manera pueden hallarle. Hechos 17, 27. ¿Sí? Juan 6:27 dice que la mayor parte de la gente están afanados trabajando por la comida que perece. Y la porción de Isaías 55, verso 2, dice que la mayoría de las personas gasta su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces este es el punto. Todo será añadido si realmente se busca lo más importante. Verso 34. La gem al tidagu le yom mahar ki yom mahar uidag lo beyada la tzagam beshaeta. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propia preocupación. ¿Sí? Lo bedaya la tzagam beshata. Cada día traerá su propia aflicción. Así está escrito. ¿Sí? Confiados en aquel que todo lo da, aquel que provee, bendito sea Él. Le dejo Marcos 7:37, Romanos 8:28 y Proverbios 27:1. O sea, el Eterno sabe muy bien lo que ocurrirá el día de mañana. Nuestro Eterno Padre conoce el futuro y nos insta a confiar en el cuidado permanente y no afanarnos por supuestos problemas y perplejidades. Cuando llegue el día de mañana, los problemas que habíamos temido encontrar con frecuencia resultarán haber sido totalmente imaginarios.
Por ahí decía una frase eso, ¿no? La gente es un 20% de lo que realmente es y un 80% de lo que se imagina. Eso es cierto, es una realidad. Muchísimas personas están obsesionadas sin necesidad, ¿sí? Por ese fantasma del día de mañana se preocupan. Es vivir cada día y disfrutarlo. Bendito sea Él por cada día que nos da y por cada oportunidad nueva. Cada día trae su propio desafío, su propio tzar, dice betzagam, su aflicción, quiere decir algo angosto. O sea, la dificultad de la prueba, de pasarla adelante. ¿Sí? Vamos a darle gracias al Todopoderoso por esta oportunidad que nos dio de estudiar su palabra. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar el Sermón del Monte, toda esta sabiduría, Padre, que Mashiach nos dejó en la enseñanza. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que estos valores, que estos consejos podamos atesorarlos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Muchas gracias por tu enseñanza. Amén. Que así sea.